gracias. Les cuento, tengo como 3 compañeros que están intentando ingresar. Alguien me coloca ahí una imagen de, eh, de Jesús, alguien con una inicial. Si ustedes tienen contacto con ellos en el chat, les agradecería que si colocan una foto personal, no, incluso hay quienes me pueden colocar una foto de un paisaje, ¿va? Y ya los voy a empezar a eliminar porque la foto tiene que ser personal, no de un paisaje, no de otra imagen, porque igual pues no se puede identificar a la persona. Yo sí necesito por lo menos saber que estoy tratando con estudiantes de la sección como tal. Así que les agradecería les puedan trasladar el mensaje. Yo creo que ustedes tienen WhatsApp y valía la pena Licenciado, disculpe, pues, en este momento no le logro escuchar. No sé si los que, demás compañeros. que pudieran hacer. Disculpe, fíjese, Se escucha no se escuchó, entrecortado, licenciado. como que su señal no está muy buena. Licenciado, no sé si logra escucharnos, pero no se le escucha. Para que corrija eso, porque tal vez piensa que sí le estamos escuchando. Perdone. Bueno, no sé si ahora me escuchan. Disculpen, por favor. ¿Me escucharán? Ahorita sí, licenciado. Por el momento sí, Sí, licenciado, ahorita sí se le escucha. Muchas gracias. Les ruego que me disculpen. Lo que opté fue por apagar mi cámara para ver si así me escuchaban, pero en un rato vamos a ver si ya el sistema aguanta y abrimos la cámara respectiva. Yo creo que con ustedes veníamos platicando y me corrigen, por favor, acerca de las instituciones que conforman el sector financiero público de este país. Recuerdo haber mencionado algo de Junta Monetaria. Tenemos que desarrollar algunas funciones de Junta Monetaria, algunas funciones directas del Banco de Guatemala, características de la misma ley monetaria, algunas funciones de la superintendencia de bancos, así como algunas funciones y estructura del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración Tributaria y de la Contraloría General de Cuentas. Yo creo que había mencionado generalidades acerca del sistema financiero. ¿Es así, por favor? Sí, licenciada, sí fue. Licenciado, así es. Bueno, les agradezco pues. Entonces, vamos a retomar. Sabemos que la Constitución Política de la República nuestra, solo para que más o menos pues nos ubiquemos,
veníamos platicando que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 132, establece que financiera de este país en materia financiera pública le corresponde con toda propiedad a el Congreso de la República. Perdón, al Congreso en algún momento legislar, pero ojo, en materia, las decisiones en materia financiera le corresponden a Junta Monetaria, había dicho. Es así como el artículo 132 en su parte fundamental, y bueno, inicia en el epígrafe con moneda. Y hace alusión que la moneda, en este caso, pues, para efectos de lo que le corresponde al Estado como tal, pasa a constituirse en una potestad exclusiva del Estado. No solo emitir, sino que también regular la moneda, ¿ya? Y debe el mismo Estado de formular, de mantener políticas que tiendan a crear condiciones cambiarias y crediticias de este país, ¿ya? Y por ello es de que el mismo Estado se va a organizar bajo un sistema de banca central y que para el efecto va a ejercer vigilancia en todo aquello que sea relativo a la circulación del dinero y a la deuda pública, ¿ya? Y luego, pues también ese mismo artículo 132 deja normado que es entonces ese tipo de actividad recae sobre la autoridad, en este caso, máxima en materia financiera, como lo es Junta Monetaria. Y que de Junta Monetaria va a depender el Banco de Guatemala. Al mismo tiempo, el Banco de Guatemala, el mismo artículo constitucional, le genera la autonomía, le genera la asignación de un patrimonio propio, reconoce esa asignación. Y al mismo tiempo, pues que se va a regir por su ley orgánica y se refiere concretamente al Banco de Guatemala. Pero también, así como se va a regir por su ley monetaria, también debe de revisar y aceptar la misma ley orgánica del Banco de Guatemala. Bajo ese contexto, entonces, podemos desde ahí observar cómo en algún momento, pues, ese tipo de actividades, esa potestad de emitir y regular moneda, nos lleva a la ley monetaria. Y la ley monetaria, que es el decreto 17-2002, va a tener dentro de su estructura, ¿ya? Algunas características básicas. Y dentro de esas características básicas, precisamente, de la ley monetaria, es el poder visualizar no solo, ¿ya? Recuérdense, pues, ese decreto 17-2002 no solo tiene en función, ¿ya?, el reconocer la unidad monetaria. Y esa unidad monetaria se denomina quetzal y tiene precisamente una Q mayúscula para su significado como moneda de curso legal. El quetzal se va a dividir, la misma ley lo reconoce, en 100 partes iguales y cada una de esas partes se va a llamar un centavo. Así lo reconoce la ley. También la misma ley reconoce y delega que únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República. Por supuesto, de conformidad con la misma ley, que es esta ley monetaria, y con la ley orgánica del Banco de Guatemala. De esa cuenta podemos entonces ya comprender que la circulación que en algún momento se dé de una forma ilegal, ya sea de billetes, ya sea de monedas,
ya sea de vales, pagarés u otros documentos que contengan la promesa de pago en efectivo, ya sean estos al portador, a la vista, tarjetas, laminías, etcétera, ¿verdad? Será sancionado por penas descritas dentro del Código Penal. Y aquí vale la pena reflexionar. ¿Por qué? Porque si sabemos que el quetzal, por un lado, se simboliza con una Q mayúscula, sí, es potestad exclusiva del banco emitir moneda, ¿ya? Emitir billetes y moneda dentro del territorio. Si debe existir una aprobación para poder imprimir papel moneda, en pocas palabras, para acuñar, se establece, para poder acuñar papel moneda, ¿ya? Ojo, va a hacerse exclusivamente con las condiciones que llegue a aprobar Junta Monetaria. Y luego, la misma ley también por ahí les va a regular que esa impresión o ese la acuñación sería, perdón, esa impresión o acuñación ilegal de papel moneda ya pasa a ser sancionado por el Código Penal. Y luego se mantiene siempre dentro de la misma ley, ¿ya? Que salvo que las partes en algún momento entraran a convenir, ¿ya? El quetzal siempre se va a utilizar como medio de cuenta y pago en todo acto, en todo negocio que tenga una expresión de contenido monetario o dinerario como tal. Y de ahí podemos establecer que tanto las personas individuales como jurídicas pueden pactar libremente y de mutuo acuerdo el pago en divisas, ¿ya? Los honorarios, los sueldos, las comisiones, ¿ya? Que tengan derecho a prestaciones de trabajo o bien por prestación de servicios, según sea el caso. ¿Qué pasa al final? Aquí podemos entonces principiar a visualizar que la ley monetaria, ese decreto 17-2002, por un lado. Por otro, ya, el tema de esa negociación permite entonces que sí y solo sí sea la insistencia de no poner una foto personal. Bueno, el tema en algún momento de poder realizar un tipo de negociación se puede realizar, se puede pactar en moneda de otro país, en divisas como tal. Y aquí hay algo interesante, ¿va? Ese pacto de divisas nos lleva a aquella ley que en su momento se utiliza para efectos de la libre negociación de divisas, ¿ya? Y esa ley de la libre negociación de divisas está sancionada mediante el decreto del Congreso 94-2000. Vean pues, cómo de la Constitución caemos a una ley monetaria. Y que en esa ley monetaria se permite y autoriza la libre negociación de divisas. ¿Por qué? Porque todo lo que en el segundo párrafo del artículo 6 de la ley se establece, si es de mutuo acuerdo, ese pago en divisas, ya sea por honorarios, por sueldos, por salarios, por comisiones, o todo aquello que se tenga derecho para una prestación de trabajo o de servicio, según sea el caso. El decreto 94-2002 nos permite negociar con divisas, ¿ya? Y si hablamos de divisas, ya nos referimos básicamente a moneda de otro país. Entonces, hay billetes,
hay, por un lado, pues, las mismas reservas monetarias internacionales, las mismas denominaciones y características del papel moneda que nos llevan a que la ley reconoce explícitamente, ¿ya? Ese tipo de papel moneda. Y aquí podemos ver algo importante. Si ustedes revisan la ley, en el artículo 10 de la ley monetaria, claramente va a quedar instituido que las reservas internacionales, ¿verdad? Ojo, y aquí hay algo interesante, ¿va? La ley establece del Banco de Guatemala. Por favor, es cierto que es Banco Central, pero esa situación de venir y tener reservas internacionales no son del Banco de Guatemala. Esas le pertenecen a un Estado que tiene, si bien es cierto, una banca central administrada por el Banco de Guatemala, pero que dicho sea de paso, ¿ya? Pues el banco, si tiene ley orgánica propia, si tiene autonomía, ¿cómo va a hacer eso? Que ellos sean los dueños de las reservas de un país para efectos del control de la masa de circulante. Hay que tener especial cuidado en ese tipo, precisamente, de redacción, porque la interpretación, ¿ya? Es un poco marcada. Y aquí hay algo también a señalar, que esas reservas monetarias internacionales es estrictamente tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Solo les ruego un minuto, jóvenes. Perdón, señores, estábamos entonces con que esas reservas monetarias internacionales son administradas por el Banco de Guatemala, pero hay depósitos que el Banco de Guatemala, como Banco Central y con autorización de Junta Monetaria, ha trasladado. ¿Para qué? Para que se mantenga una masa de circulante, ¿ya?, depositadas en el Banco Mundial. O también pueden depositarse en el Fondo Monetario Internacional. Y de ahí, pues, que podamos encontrar que esos aportes de reservas son las que permiten mantener un tipo de convertibilidad en el cambio de nuestra moneda hacia lo que es el dólar. Y también hay que entrar a considerar que tanto el artículo 11 de la misma ley, óigase bien, nos lleva a que podamos establecer todas las denominaciones y aquellas características que en algún momento pues se puedan tener sobre el papel moneda. Y de ahí que tengamos denominaciones de papel moneda en un quetzal, de papel moneda, ¿ya? Porque puede ser papel o moneda. Hasta el momento era un quetzal, pero tenemos monedas que al final pueden ser de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y en algún momento papel moneda de 50 centavos y de un quetzal. Al mismo tiempo, esa ley, es decir, la ley monetaria, nos lleva a reconocer entonces que las monedas como tal, ¿verdad?, que puedan emitirse en algún momento, pues tienen que tener alguna aleación que permita un grado de tolerancia para ser expuesta a condiciones climáticas o de tiempo como tal. Pero al mismo tiempo, ya, todas las características que fijen
el grosor, el diámetro, los diseños como tal. Es más, el peso de la misma moneda, pues tiene que existir autorización del Congreso de la República y bajo una opinión previa de Junta Monetaria. En el caso, concretamente, de los billetes, del papel moneda, que le llaman, pues también va a tener características. Habrán billetes de 1 quetzal, de 5 quetzales, de 10 quetzales, 20 quetzales, 50 quetzales, 100 quetzales, 200 quetzales. La ley ya tiene contemplado 500 y 1000 quetzales. Y cada uno tendrá las características importantes. Siendo así que hasta hoy día, dentro de la ley, las características que se fijan es hasta el billete, precisamente de 100 quetzales. Hay una resolución de Junta Monetaria que ya acepta las características del billete de 200 quetzales, porque está como papel acuñado. Próximamente se tendría que venir y establecer tanto el anverso como el reverso de aquellos billetes de 500 quetzales y de 1000 quetzales como tal. Siempre esas características tienen que ser fijadas mediante acuerdo, en este caso que sería un decreto del Congreso de la República con opinión previa de Junta Monetaria. Bueno, hay aparte la tolerancia, los pesos, el tema de la alineación, de esos diámetros, esos diseños, los cambios de aleaciones o del peso que en algún momento y de manera muy recurrente se ha generalizado, lo regula la ley, en este caso, monetaria. También hay que tomar en consideración que la misma ley monetaria tiene prohibiciones. Y es que salvo aquellos casos en que a solicitud razonada de un interesado, el Banco de Guatemala pueda otorgarle una autorización expresa, ¿ya? Lo cual obviamente pues va a estar para efectos de hacer grabados, litografías o impresiones de billetes que haya emitido el Banco de Guatemala para uso publicitario o para en algún momento pues poder anunciar en hojas o volantes. Ese tipo de tener que utilizar papel moneda como cuando sacan anuncios, eso está prohibido como tal. Bueno, dentro de ese contexto, entonces, hay que tomar en consideración que la ley monetaria nos deja, así que en síntesis con los articulados que tendrían ustedes que venir y remarcar dentro de ese decreto 17/2002, la Q mayúscula como quetzal, la potestad de emitir la moneda, Banco de Guatemala, con disposiciones precisamente de Junta Monetaria y del Congreso de la República, el tema de colocar en circulación ese papel moneda, el aprobar el venir y acuñar o imprimir papel moneda, cómo poder utilizar el quetzal, que es moneda de curso legal, como cuenta de medio y pago únicamente el quetzal, y luego en ese mismo artículo 6 se genera la excepción para efectos de poder utilizar la ley de libre negociación de divisas. Ese decreto 94/2000, y en el cual pues prácticamente todos aquellos sujetos individuales o personas jurídicas que en algún momento necesiten tener, contratar, transferir o enviar remesas,
el comprar, el vender, el pagar con divisas, ¿ya? Ya sea una persona que puede ser nacional o extranjera, que puede ser una persona individual o jurídica, ¿ya? Pueden hacerlo sin tanto problema en función de la ley de libre negociación de divisas. Pero atendiendo a lo que es la ley monetaria, ¿ya? Y el Código de Comercio, las personas jurídicas, los empresarios como tal, tendrán que respetar que la contabilidad se registra en idioma español y en moneda de curso legal. ¿Y qué pasa al final? Ahí será el quetzal y será papel moneda. Sí, licenciada Mendizábal, ya había enviado un mensajito que con todo gusto los acepto si colocan una foto. No acepto iniciales ni acepto figuras de Jesús o paisajes como tal. Tiene que ser una foto personal para saber que se trata de estudiantes, por favor. Bueno, y aparte de ello, tomen en consideración que la misma ley nos lleva al tema de las reservas internacionales que administra el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, pero que, ojo, Guatemala le delega para efectos de trasladar nuestros recursos, nuestras reservas a dichas instituciones, esa función al Banco de Guatemala. Y es ahí donde se tendrá que llevar control y registro de nuestras reservas monetarias internacionales. Luego, recuerden desde el artículo 11 hasta dentro de la ley monetaria, hasta lo que es el artículo 19 de la ley, entre el 11 y el 19, ustedes van a encontrar tanto las denominaciones, las características de la moneda y del papel moneda o billetes impresos. Al mismo tiempo, la tolerancia de la aleación, las aleaciones, el peso de los mismos, los diseños, diámetros y la facultad que tiene de autorizarse una modificación a la aleación monetaria. Esto, al final, lo norma la ley monetaria. ¿Quién debe precisamente de velar porque esto se cumpla? Bueno, inicialmente sería Junta Monetaria y Junta Monetaria le traslada la función al Banco de Guatemala como tal. Ese es, en pocas palabras, el análisis que se puede realizar de ese artículo, de esa primera parte del artículo 132. ¿Por qué? Porque se va a utilizar papel moneda para las distintas transacciones de cuenta y pago, y cuando digo cuenta me refiero al registro y pago de y que regula la ley monetaria como tal. Me detengo y les pregunto si hay alguna duda al respecto. Bueno. De mi parte, por el momento, no, Lic. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay duda, entonces tenemos como primer escenario lo que es siempre en ese artículo 132, la integración, aquí ya viene, la integración de Junta Monetaria como tal. Y Junta Monetaria, si bien es cierto, el mismo artículo 132 de la Constitución Política de la República, pues hace alusión, por un lado, a la forma de su integración como tal, siendo, por un lado, pues la institución que en último caso, pues tiene la autoridad máxima en materia financiera y va a estar integrada por los siguientes 8 miembros, le denominaría yo, pese a que la ley únicamente señala
prácticamente 5 integrantes como tal. 5 porque establece, no, 6 señala como tal la ley, pero en realidad son 8 los integrantes. Cuando la ley se refiere a el presidente, en este caso una elección de un presidente de Junta Monetaria, el presidente de Junta Monetaria también lo será del Banco de Guatemala. Entonces, encontramos esta primera injerencia, se diría, de una institución llamada Banco Central, que su presidente, el cual es electo por el presidente de la República, es decir, por el organismo ejecutivo, nombra al presidente del Banco de Guatemala para el periodo de los, ahí sí que de los distintos años que dura, óigase bien, el proceso de participación política de dicho gobierno. Es decir, cada uno pasa a nombrar, por un lado, a su representante dentro del Banco Central. Parte de ello nos lleva a que en este artículo 132 únicamente hace alusión que, aparte que tienen que ser guatemaltecos, ¿verdad? Por un lado, pues tienen que tener cierta honorabilidad, tienen que ser por lo menos funcionarios con un interés social, y por el otro lado, pues en algún momento tienen que ser probos como tal. Y de ahí que este presidente del Banco de Guatemala sea quien dirija la máxima, en este caso, institución en materia financiera, Junta Monetaria. Ahora bien, el segundo aspecto que señala la misma Constitución, bueno, también van a ser parte el ministro de Finanzas, de Economía, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Estos 3 ministros son el segundo componente, básicamente, de Junta Monetaria. Si lo analizamos de manera individual, ejemplo, el ministro de Finanzas Públicas tiene gran injerencia porque dentro del ministerio se administran todos los recursos del Estado. Las asignaciones presupuestarias, se lleva un control de la contabilidad del Estado, se lleva un control de los inventarios del Estado, se lleva un control de toda la recaudación y de la ejecución presupuestaria. Por otro lado, vamos a encontrar al ministro de Economía como tercer integrante de Junta Monetaria, que tiene que ver con las actividades comerciales, tanto internas como externas. Es el responsable en algún momento de llevar conjuntamente, dependiendo del tema que se trate, con otros ministros, la negociación de tratados de libre comercio, el control sobre los actos de los precios internacionales, la aprobación en algún momento y control de no solo todo el quehacer marcario, de derechos de autor y conexos, que tiene que ver con las marcas, con las patentes de invención, pero también lleva el control de todas las entidades mercantiles y de las empresas que se constituyan en Guatemala. O también la inscripción o registro de aquellas entidades mercantiles o sociedades, como comúnmente le llamamos, que se constituyen en el extranjero, pero que desarrollan actividades en nuestro país. Vean, pues, Jorge Pineda quiere ingresar y tiene una J. No lo puedo admitir. Bueno, bajo ese contexto, entonces, tenemos presidente del Banco de Guatemala, quien a su vez es presidente de Junta Monetaria, el ministro de Finanzas, ya llevamos 3, el ministro de Economía, llevamos 4, aquí vendría el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dicho ministerio tiene gran preponderancia dentro de la economía, en este caso de nuestro país, por la sencilla razón
de que nuestro país es eminentemente agrícola. Y aparte de ser eminentemente agrícola, tiene que ver con aquella función de los cuadros para efectos de los programas de alimentación, pero también desarrolla la actividad ganadera como tal. Y desde ahí, pues, que tenga el nombre de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Todos dicen el MAGA, no, es Ministerio de Economía, de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación como tal. Bueno, tenemos presidente del Banco de Guatemala, ministro de Finanzas, ministro de Economía, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. También vamos a tener un quinto, vamos a ver, sí, un quinto sería integrante, como lo es un miembro del Congreso de la República, el cual es el enlace para que el legislativo pueda venir y promover o autorizar aquellos, ya sea decretos del Congreso y en algunos casos cualquier otro tipo de aprobación a través de un decreto para endeudar, para suscribir los famosos tratados de libre comercio, etcétera. Pero también hay un representante de las distintas cámaras asociadas. Y dentro de esas distintas cámaras asociadas, el famoso CACIF, vamos a encontrar que son aquellas asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Y desde ahí entonces tenemos cómo hay un sexto integrante dentro de esa autoridad máxima, ¿ya? Junta Monetaria. De igual forma, vamos a encontrar un séptimo integrante que sería aquel miembro electo por los presidentes de los consejos de administración de los bancos privados. Y por último, tenemos a un representante de nuestra alma mater, un representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todos en realidad tienen plazos para funcionar de una manera distinta. Ejemplo, ya, en el caso de los miembros como tal, presidente del Banco de Guatemala, los ministros, ¿verdad?, de Finanzas, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, todos estos miembros tendrán en su momento, ¿verdad?, el tiempo que duren en sus funciones, ¿ya? Y el tiempo que duren en sus funciones es precisamente el tiempo que el presidente y vicepresidente les pueda nombrar. Mientras que el resto de integrantes, me refiero a el representante de las asociaciones aglutinadas en el CACIF, que sería ese miembro electo de asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Ese es uno que los representa a todos esos grupos. El segundo, que sería un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración. Y tercero, aquel miembro electo por Consejo Superior Universitario de San Carlos de Guatemala. Estos duran en sus funciones un año únicamente. ¿Ya? Claro, si a mediados de año por A o B sucediera algo, se declara la vacancia. Y declarada la vacancia, ya sea por incapacidad, por renuncia, por muerte, por remoción en algún momento, pues se tendrá que venir y nombrar otro para que cumpla el plazo pendiente para el cual fueron electos. Bueno, este tipo de funciones que tiene concretamente Junta Monetaria lo reconoce el artículo, insisto, 132. Esa integración está precisamente regulada en este artículo 132 de la Constitución Política.
Y en el 133 de la misma Constitución, aquí hace alusión a Junta Monetaria. Y luego se establece, pues, que le corresponde, o dentro de las funciones de Junta Monetaria está precisamente la determinación de política monetaria, de política cambiaria, de política crediticia del país. Pero también es responsabilidad de Junta Monetaria velar por la liquidez, por la solvencia del sistema bancario. Y ojo, aquí es de donde surge la necesidad de, ahí sí que, pues, que la superintendencia de bancos quede supeditada bajo lo que es Junta Monetaria. Así como en este caso, la superintendencia de bancos. Entonces, para darle cumplimiento a esa solvencia del sistema bancario nacional, ya sea de aseguradora, la estabilidad y el desarrollo para las distintas entidades financieras privadas que funcionan en este país, la superintendencia de banco es la responsable de velar por esa solvencia y por esa liquidez como tal. Y de ahí que mantengan vigilancia permanente y que para efectos de poder actuar surge el decreto 18-2002, que es concretamente la ley de supervisión financiera como tal. Ahí entonces podemos encontrar ese quehacer de Junta Monetaria atendiendo a las funciones que la misma Constitución le establece. Y de ahí pues que la misma Junta Monetaria pues debe de garantizar no solo esa estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, y para ello le prohíbe que el Banco de Guatemala, que es una de las entidades que en última instancia quedan supeditadas a Junta Monetaria, le otorgue cualquier financiamiento directo o indirecto, aval o garantía al Estado como tal. Entiéndase, ya sea al Estado, y al Estado como tal incluye entidades descentralizadas, entidades públicas, las entidades descentralizadas, las entidades autónomas como tal. ¿Mm? Y desde ahí, pues, no puede venir y otorgar financiamiento como tal. Y también le prohíbe que le otorgue financiamiento a aquellas entidades no bancarias como tal. Desde ahí, básicamente, la única excepción para que el Banco de Guatemala pueda venir y financiar actividades de Estado es en caso de un desastre nacional. En caso de que en algún momento exista pues una catástrofe. ¿No? Pero tanto si hay catástrofe o desastre público, ¿verdad?, se le va a otorgar financiamiento al Estado siempre que el mismo sea aprobado por 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República. Pero esto va a ser a solicitud del presidente de la República. Es decir, quien dirija el Ejecutivo tendrá que enviar la solicitud por catástrofe, por un desastre público, para que el Congreso lo apruebe con 2/3 partes. Y luego ya podrá el Banco de Guatemala financiar, ¿verdad?, o subsidiar aquellas funciones que al final un subsidio es bajo financiamiento que se le entregue al Estado como tal. Bueno, antes de pasar a las funciones básicas de Junta Monetaria, pregunto, ¿alguna inquietud hasta acá? Bueno.
Bueno, me sorprenden. No, licenciado. Todo bien, licenciado, gracias. Bueno, Licenciado, todo bien. va, está bien. Vean, pues, ¿cuáles son parte de las funciones de Junta Monetaria? Si bien es cierto, pues el artículo 133 hace alusión a algunas de manera directa. Primero, determinar la política monetaria. Segundo, ¿verdad? Debe determinar la política cambiaria y crediticia. Tercero, debe velar por la liquidez y la solvencia de un sistema bancario nacional. Y por supuesto, de aquellas instituciones que son parte de los grupos financieros privados. Cuarto, debe velar por lograr el fortalecimiento del ahorro nacional. Un quinto puede ser determinar dentro de esas políticas que le confiere la Constitución, debe determinar la tasa de interés activa y pasiva sobre el manejo de los fondos o recursos privados y públicos que administren los bancos privados, o sea, el sistema bancario privado. Siguiente inciso, que es, ¿qué? Sería 7, creo. A determinar el porcentaje de la tasa de encaje bancario y de encaje legal que se va a aplicar dentro del sistema financiero público para efectos de, perdón, dentro del sistema financiero privado, disculpen, a efecto que trasladen los recursos a el sistema financiero público. La que sigue, que es como, ¿qué? Séptimo, octavo, ¿ya? A Junta Monetaria le corresponde también determinar la tasa o el porcentaje de tasa líder que se va a aplicar para efectos de cobro de intereses en caso de que el Banco de Guatemala le preste temporalmente a los bancos privados. Por concepto que los bancos se han quedado desencajados como tal. Pero al mismo tiempo hay, óigase bien, ¿verdad? Así como le va a prestar, ahí se le aplica una tasa, un porcentaje de interés llamada tasa líder por la cantidad de dinero que el Banco de Guatemala le haya adjudicado a un banco privado de manera temporal. Pero también los encajes bancarios, que es ese porcentaje, o bien el encaje legal, que también es un porcentaje, que si hablamos directamente de encaje bancario, es un porcentaje que se debe de enviar por concepto de dinero inorgánico a las bóvedas del Banco de Guatemala a diario, por la captación de todos los distintos depósitos, ¿verdad?, que los ciudadanos realizan en los bancos privados. Y de ahí podemos tener que depositan en una tasa, en una cuenta monetaria, en una cuenta de ahorro, en una cuenta a plazo fijo, en una cuenta a la orden, ¿ya? Y si en algún momento pues existiera algún otro tipo de depósito, los famosos depósitos a fondos de retiro, entonces captan un porcentaje de dinero. Y por ese porcentaje a diario se debe enviar el porcentaje que fije Junta Monetaria de manera trimestral, cuatrimestral o semestralmente. Dependerá. En este momento recuerdo que es un 14.50% por encaje bancario. Por separado vamos a encontrar que hay negociaciones de títulos de crédito. Y en esos títulos de crédito vamos a encontrar que tienen una representación simbólica en un trozo de papel de una cantidad de dinero que entra en circulación. Pero si un banco, ejemplo, aceptara un lote de pagarés, pues lo que el banco entrega es plata y recibe títulos que son representativos o equiparables a cierta cantidad de dinero.
Por eso también se envía, solo que es, en lugar de ser encaje bancario, se va a llamar encaje legal. Bueno, ese dinero, por cualquiera de las dos formas de verlo, encaje bancario o encaje legal, deben de enviarse a las bóvedas del Banco de Guatemala. Y por ese dinero que se retira de circulación, por ese dinero inorgánico, el Banco de Guatemala va a reconocer un porcentaje de tasa de interés líder, ¿verdad?, que se aplique según lo haya fijado Junta Monetaria. Entonces, el Banco de Guatemala paga por ese porcentaje de dinero que ingresa a cada institución bancaria, ¿ya? Y por otro lado, si las instituciones bancarias en un momento determinado quedan desencajadas, no tienen la capacidad de poder afrontar inmediatamente un porcentaje que se mide dentro de todos los depósitos y que es un flujo de circulante que deben de quedarse y tener para no generar pánico financiero, entonces a la hora de no tener, tendría que tener un banco X, ejemplo, 100 millones 200 mil quetzales, por ejemplo, y resulta ser de que solo tiene 100 millones. Pues el Banco de Guatemala recibe el dictamen técnico de Superintendencia de Bancos que llegó a fiscalizar el cumplimiento del encaje bancario y pues tendrá en algún momento que venir, ojo, pasa su reporte y el Banco de Guatemala le presta en ese momento a la institución bancaria. ¿Para qué? Para que no esté desencajado como tal. Y al no estar desencajado, le prestó los 200 mil quetzales, pero aquí viene lo interesante. Le va a cobrar la tasa líder por ese famoso encaje bancario como tal, o legal, por quedar desencajado de esas transacciones. Bueno, me detengo porque a la hora de seguir y seguir ya no logro aclarar. ¿Alguna situación o duda les pueda causar esto, por favor? Licenciado, Licenciado, disculpe, ¿podría volverme a repetir lo que es el encaje bancario, por favor? Y el encaje legal, es que no logré captar bien ese concepto. En un momento, licenciada Jiménez Santos. Licenciada Flores Reyes, cuénteme. licenciado, disculpe, es lo mismo que mi compañera. Es que me perdí en el porcentaje que se manda a las bóvedas del 14 y el porcentaje que dijo. ¿Ese dinero en sí es una pérdida para el banco o es como un fondo que ellos van a tener por si llegara a ocurrir que se encuentren en quiebra y necesitan solventarlo? Bueno, ahorita les aclaro y voy primero para que podamos analizar el tema del encaje y luego le respondo, licenciada Flores, para efectos de qué pasa con ese dinero. Bueno, vean pues, el encaje bancario, insisto, por todos los depósitos que cualquier cuentaviente, cualquier usuario de un banco realice dentro de los bancos del sistema nacional, esos depósitos van a estar sujetos a encaje bancario, a un porcentaje, óigase bien, un porcentaje que debe precisamente de enviarse a diario a las bóvedas del Banco de Guatemala. Ese encaje lo determina Junta Monetaria. No importa si es mensual, si es bimensual, si es trimestral, semestral o anual. Ellos se reúnen, los 8 integrantes, y determinan el porcentaje que ese tipo de actividad es un instrumento
de política monetaria, ¿ya? Y van a enviarla entonces para retirar de circulación, y esa retirada de circulación lo que va a permitir es que no exista excedente de dinero en circulación. ¿Por qué? Porque eso afecta el tipo de cambio. Insisto, el encaje bancario entonces va sobre los depósitos como tal. Ahora bien, hay encaje legal. El encaje legal casi siempre es la mitad del porcentaje que autoriza Junta Monetaria para efectos de que se le aplique aquel monto total de negociación en títulos de crédito. Llegan ustedes y entran a negociar títulos de crédito. Ese es un dinero representado en un pagaré, en una factura cambiaria libre de protesto, en un bono bancario, en una cédula hipotecaria, en un certificado fiduciario, ¿ya? Depende lo que estén negociando. Pero al final, eso es algo que representa un valor pecuniario, un valor económico. Por eso también se genera encaje. Lo único es de que en lugar de que le llamen encaje bancario, le van a llamar encaje legal. Junta Monetaria casi siempre de la misma forma, ya sea mensual, bimensual, trimestral, semestral o bien anual, o hay quienes lo hacen hasta cuaternal, depende cada 4 meses, modifican o determinan esos porcentajes. Casi siempre el porcentaje de encaje bancario pasa a constituirse, ¿ya?, la mitad en encaje legal. Si fuera 14% de encaje bancario, va a ser 7% de encaje legal. Si fuese, como lo es ahorita, 14.50%, el encaje legal pasa a ser un 7.25%. ¿Ya? Entonces, el encaje bancario sobre depósitos, el encaje legal sobre títulos negociados. Licenciada Jiménez Santos, ¿estamos ahí? Gracias, licenciado. Ahora sí me quedó muy claro. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con este encaje para poder llegar a explicarle a la licenciada Flores Reyes? Este encaje se constituye en un instrumento de política monetaria y debe de mantenerse en forma constante, ¿ya? Sobre los depósitos debe ser exigible, sobre los títulos debe ser exigible, ¿ya? ¿Por qué? Porque los títulos al final implican una inversión inmediata, ¿ya? Mientras que los depósitos es un efectivo que ingresa a las cajas de los bancos. Este tipo de instrumento de política monetaria nos sirve para efectos de ir retirando, aquí ya viene, ¿ya? De ir retirando de circulación cierta masa de circulante. Entonces, este dinero se retira de la circulación, en pocas palabras, ¿ya? Y no importa si fue de encaje bancario o fue de encaje legal. Esos montos entran para efectos, ¿ya?, de retirar el circulante, y hay un reglamento, ¿ya?, acerca del encaje bancario y del encaje legal que emite siempre Junta Monetaria, ¿ya? Y como lo va a ir reglamentando, ahí lo que va a tratar de establecer es cómo está constituida la moneda nacional en un momento determinado hacia el extranjero. En otras palabras, está determinando el tipo de convertibilidad. ¿Por qué? Porque si ahorita tenemos 7.50, hipotéticamente, por favor, 7.50, una tasa de cambio, es porque podríamos tener, insisto, hipotéticamente, 4.800 millardos de quetzales en circulación, por ejemplo.
Pero resulta ser de que como vinieron remesas o que alguien tenía reservas, saca sus reservas o saca sus depósitos y los inyecta para que circulen dentro de la economía nacional, en lugar de tener esos 4.800 millardos de quetzales, podríamos llegar a tener 5.500 millardos de quetzales. ¿Y qué va a pasar? El tipo de cambio cuando teníamos los 4.800 estaba a 7.50. Pero como ahora tenemos 5.500 millardos, en lugar de que el tipo de cambio esté a 7.50, se fue a 7.90, por ejemplo. Entonces, este tipo de política ya monetaria es lo que le permite a Junta Monetaria darle cumplimiento a esa base que está establecida, a esos porcentajes que ellos mismos van fijando de forma gradual, lo pueden aumentar o lo pueden disminuir, y esto va a ir en función de aquellos límites o de aquella intensidad que exista dentro de las deficiencias, ¿ya? Dentro de un tipo de cambio. Y digo deficiencias, ¿por qué? Porque normalmente, si se está pagando 7.90 por $1, es porque hay pocos dólares y todo el mundo inyectó quetzales, pero retiró dólares de la economía nacional. Entonces, ley de oferta y demanda. A menor cantidad de productos, mayor precio. Regresan y empiezan a inyectar esos dólares y todo el mundo, pues, a la hora de inyectar dólares, pagó quetzales. Entonces, empezaron a retirar en algún momento y, ojo, eso nos permite, entonces, venir y ver cómo retorna el tipo de cambio. En lugar de 7.90, empieza a bajar 7.85, 7.80, 7.75 y de repente se queda 7.65, 7.70, ¿ya? Entonces, ese tipo de juego lo que genera en última instancia es, y aquí voy, licenciada Flores, es de que ese dinero entonces pasa a las bóvedas, se retira de circulación y en caso de necesidad, ¿verdad?, que esa es una de las actividades del Banco de Guatemala, cuando empiece a ver que el tipo de cambio empieza a disminuir a 7.50, a 7.40, a 7.30, es porque hay suficiente moneda extranjera, ¿ya? Entonces empieza el Banco de Guatemala a usar ese dinero inorgánico, lo saca a circulación, lo inyecta para retirar dólares y volver nuevamente a que la divisa suba a un 7.50, 7.60. No sé si le dejo claro ahí. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, y por último, para las personas que preguntan acerca del encaje, que es la licenciada Jiménez Santos y la licenciada Flores Reyes, por el dinero, ojo, que ingresa como inorgánico, el Banco de Guatemala le reconoce a cada institución un porcentaje, que es el que Junta Monetaria determinó como tasa de interés líder. Como Junta Monetaria tiene la obligación de velar por, aquí ya viene lo interesante, ¿va?, por el fortalecimiento del ahorro nacional, entonces muchas veces las tasas activas y pasivas del sistema bancario privado lo que genera es, bueno, invierta y todo el mundo llega a depositar su plata y le reconocen un porcentaje de interés. Ese lo fija Junta Monetaria. Y por ello hay instituciones que cobran poco, hay instituciones que cobran más. Hay una institución por ahí que cobra el 5%, pero mensual. Estamos hablando de un 60% al año. Hay instituciones que anualmente cobran un 30%. Hay quienes cobran menos, hay quienes cobran más, ya dependerá. Pero Junta Monetaria lo que hace es establecer las tasas de interés activas para operar dentro del sistema bancario privado
o se asignan de un 1% hasta un, por ejemplo, 60%. Y en ese rango, las instituciones bancarias se mueven y dependerá de la disponibilidad de plata, ¿ya? Es más, hay instituciones que cuando tienen poca plata, lo que hacen es sacar los famosos certificados de inversión a plazo. Entonces invitan a que la sociedad vaya e invierta, ¿ya? Pero ojo, saben de que aparte que les van a pagar una tasa de interés mayor que la de una cuenta de ahorro, van ustedes a un banco privado y una cuenta de ahorro, casi nunca pasa. Si ustedes tienen suerte y es una buena cantidad, pueden lograr un 6-7% al año. Pero estoy hablando de millones. Pero uno de pelado, en mi caso, pues yo de pelado hoy dejo 100 pesos, ay Dios, al año, 5 quetzales y algo en una tasa, en una cuenta de ahorro. Entonces, ese tipo de logística y de política, Junta Monetaria lo evalúa y de ahí que venga entonces los rangos que dejan autorizados para las operaciones activas. Y una operación activa es el otorgamiento de un crédito de parte del banco. Y una operación pasiva es la recepción y el pago sobre los intereses por las cuentas que ustedes depositan. Entonces, hay tasas de interés activas y pasivas, pero también ellos determinan el porcentaje de interés de encaje bancario y de encaje legal. Y también ellos, y cuando digo sigo insistiendo en Junta Monetaria, aprueban el porcentaje de tasa líder como tal. Quedó desencajado el banco, Banco de Guatemala le presta y le cobra un porcentaje de tasa líder. Mandaron los encajes a diario, los recibe el Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala paga. Ahí no les cobra, ahí les paga un porcentaje sobre la tasa líder. Y es así como juegan ese tipo de instrumento de política monetaria. Y son operaciones que casi siempre se le denominan, junto con la colocación de aquellos bonos de estabilización monetaria, ¿verdad?, como unas operaciones de estabilización monetaria como tal. Bueno, eso es a grandes rasgos parte de las herramientas que utiliza Junta Monetaria. También Junta Monetaria emite resoluciones para efectos de la composición aleatoria distinta de la moneda y le eleva al Congreso para que la aprueben, modifican la ley monetaria en ese momento, aprueban el acuñar papel moneda y a Junta Monetaria le ordena al Banco de Guatemala el acuñamiento, que es emisión de papel moneda. Y también Junta Monetaria determina la vigilancia por medio de Superintendencia de Bancos para que se cumpla con el porcentaje que se debe de enviar para efectos de seguir nutriendo el seguro llamado Fondo de Protección al Ahorrante como tal. Junta Monetaria autoriza, óigase bien, autoriza la cantidad de bancos o entidades financieras, o sea, cada banco, va a surgir un banco nuevo, debe de autorizar Junta Monetaria. Determinan capital y características del banco. Que bancos ya existentes van a aperturar más agencias, en este caso, Junta Monetaria emite su resolución para poder aprobar ese tipo de agencias adicionales. Que hay más entidades del giro financiero, entiéndase aseguradoras, reaseguradoras, casas de cambio, de bolsa, operadores de tarjeta de débito, crédito, etcétera, que van a surgir dentro de un grupo financiero porque no habían, ¿ya? Y también Junta Monetaria autoriza. Pero ojo, para la creación de nuevos bancos, de agencias, de entidades financieras como tal, de endeudamiento, dictamen de endeudamiento del Estado para poder
que el Estado solicite créditos públicos, ya sea locales o internacionales, debe existir un dictamen de Junta Monetaria. Y para el caso de esos bancos, de esas agencias y todo, previo a que la resolución de Junta Monetaria se dicte, Superintendencia de Bancos eleva el estudio técnico como tal. Es una entidad que depende estrictamente de Junta Monetaria. Y cierro lo de Junta Monetaria, que Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Económica, que también depende de dicha institución, funcionan dentro de las instalaciones del Banco de Guatemala. ¿Alguna duda, señores? Bueno. ¿Dudas? ¿Comentarios? Por el momento no. Bueno, desde ya entonces, cafecito y descanso unos 10, 15 minutos. Nos escuchamos en 15 minutos en el otro link, por favor. Buenas noches para los que no Muchas llevan. gracias, Luis.